Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y vamos a poner este video en oración, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre Santo, que por favor este ratito que vamos a compartir tu palabra, Señor Padre bendito, nos ayude a ser cada día mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy por fin llegamos a la iglesia de la Odisea, sí, la última de las iglesias de los pasajes de Apocalipsis de los capítulos 2 y 3, la última, hermanos y hermanas, pero definitivamente con un mensaje muy fuerte. Por eso es que este mensaje lo vamos a ver en dos sesiones. Hoy vamos a ver la primera parte y la final la veremos en el siguiente video. Para arrancar, el mensaje de la iglesia de la Odisea comienza así en el capítulo 3, en el versículo 14, y vamos a leer lo que dice. Y escribe a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, en el 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré lo que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la Odisea, un nombre muy particular que tiene una significancia relacionada con la justicia popular y por lo tanto un nombre muy utilizado en los tiempos helénicos para bautizar ciudades, hermanos y hermanas. Para bautizar ciudades porque daba confianza a la gente, daba sentido de pertenencia a la gente con el lugar donde ellos vivían. Y efectivamente la Odisea de la que estamos hablando, la que está ahí en la península de Anatolia, no es un caso diferente. Fue una ciudad muy importante en la historia de esta región. Estaba colocada estratégicamente en medio de los puntos donde las caravanas pasaban en sus rutas que comunicaban Europa con Asia y con África, hermanos y hermanas. Así que era un lugar muy próspero por una situación muy particular. Tenía mucha agua y sobre todo agua subterránea, que recordemos que es un agua muy limpia. Entonces, claro, lo que eran los cultivos era muy positivo, lo que era la ganadería era positiva, y por supuesto cualquier persona que tiene una ruta larga pues le va a encantar pasar a quedarse a descansar en un lugar donde haya buena agua, sobre todo en lugares tan áridos como los que estábamos hablando en esas zonas del Medio Oriente. Esto es muy importante visualizarlo, hermanos y hermanas, porque era una ciudad muy rica, muy poderosa, tenía muchas cosas importantes, increíblemente pagana, hermanos, increíblemente pagana, con una colonia muy interesante de judíos babilónicos, o sea, judíos que vinieron de Babilonia, que ya lo vimos en otro video, y por supuesto ahí también arrancó una iglesia que bueno, que el Señor le habla de una manera muy difícil, hermanos y hermanas. Yo creo que la forma en que se expresa esta iglesia, pocas veces lo hemos escuchado a Jesucristo, y le habla realmente muy golpeado, hermanos y hermanas, y por supuesto que ese pasaje lo conocemos todos, y realmente es algo que muchas veces los usamos en las iglesias para también hablar a la gente que hay que ponerle ganas, que la vida del cristiano no es simplemente andar ahí, ¿verdad? Como dicen vulgarmente en la calle, andar al suave, ¿verdad? Entonces, vean, recordemos esta frase porque sí son muy dolorosas y analicemos, porque realmente es muy importante para nosotros este mensaje el día de hoy. Ahí en Apocalipsis 13, en el versículos 15 al 16, te dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, hermanos y hermanas. Vomitar, hermanos, vean qué verbo tan fuerte, hermanos. Vomitar es una expulsión violenta
del material que está en nuestro sistema gástrico. Eso es vomitar, hermanos. Todos conocemos el contexto. Cuando uno está enfermo, cuando algo le cae mal, eso es. Ahora, el término real en griego koiné, se relaciona con la palabra émesis. Émesis, la cual es una palabra del griego antiguo, muy utilizada por Homero, hermanos y hermanas, muy utilizado por Homero, y que es uno de los grandes de la literatura helenística, y él lo usaba en un término que era cuando alguien expulsaba muchas palabras, cuando alguien hablaba mucho. Esto él usaba en sus figuras literarias, y por supuesto con el pasar del tiempo la gente lo empezó a utilizar como lo que nosotros lo conocemos, que es como el vomitar, o sea, como expulsar, porque es algo de una manera violenta. Entonces, si conjuntamos las dos cosas, vemos que realmente es un tema muy serio, ¿verdad? Porque por más que usted haya hablado, por más que usted diga un montón de cosas, eso no le importa al Señor. El Señor lo que le importa es otra cosa, hermanos y hermanas. Y vea que entonces lo está hablando ahí, es una expulsión violenta. ¿De dónde lo está expulsando? Ya, y hermanos, lo está expulsando de la iglesia en general, de la congregación de la Odisea, está siendo expulsada de la iglesia. Porque recordemos que al fin de cuentas nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y eso está en 1 Corintios 12:27, como lo dice Pablo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular, hermanos y hermanas. Y aquí esto es fuerte, porque en el fondo podemos entender lo complicado que es esto. O sea, está expulsando a esta congregación de la iglesia, del pueblo de Dios. Algo muy fuerte, hermanos y hermanas. O sea, no le está permitiendo el camino de la salvación. Le dice, hasta aquí, ustedes se lo ganaron. Muy fuerte, hermanos y hermanas, lo que le está diciendo la palabra de Dios. Jesucristo le está hablando por medio de Juan a esta iglesia, hermanos y hermanas. Y en cierto modo esto es bien interesante, porque también tenemos que analizar por qué es que Jesús se presenta de la forma que se presenta. Recordemos que en cada una de las iglesias hay una forma de presentarse a Él, ¿verdad? En este caso, notémoslo en el 14, que creo que nos da dando una idea por dónde va el problema con la iglesia de la Odisea. Y dice en el 14, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Hermanos y hermanas, aquí Jesús se presenta como el inicio de la creación. El amén, el así sea, hermanos y hermanas, es como se presenta. Y esto, hermanos y hermanas, es muy importante visualizarlo, porque en el fondo es un pasaje que a veces usan los que no creen en el Dios Trino, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ponen más bien a Jesús en una figura distinta. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, y definitivamente no es nuestra fe. Por eso voy a hacer la aclaración también acá, porque a veces me he encontrado con ese tipo de cosas. Entonces yo quiero de una vez aprovechar el momento para dejar esto claro, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos y hermanas. Ahora bien, ¿cómo podemos entenderlo? Porque aquí, si leemos literalmente este pasaje, nos genera dudas. Y por supuesto que un montón de teologías raras. Pero hermanos, yo creo que es muy importante por eso ver este pasaje junto con el pasaje que nos da Pablo en Corintios, también en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 6, que dice así: para nosotros, sin embargo, está hablando de otros dioses en versículos pasados, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, ahí viene un punto y coma, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, hermanos y hermanas. Ve qué importante acá, qué importante como Pablo nos lo explica. Recordemos que Pablo es una persona con mucho conocimiento de la palabra, nada más y nada menos que es un discípulo de Gamaliel, hermanos y hermanas, uno de los grandes sabios de su momento. Sí, Pablo no es cualquiera, y todavía con el poder del Espíritu Santo es increíble el mensaje de Pablo, y aquí lo explica de una manera muy tranquila y muy fácil de entender, hermanos y hermanas, porque efectivamente del Padre todo procede. Pero Jesús
En Jesús somos nosotros. Dice, por medio del cual son todas las cosas. Son todas las cosas. El verbo ser es un verbo que llaman en español un verbo copulativo, o sea, que une lo que es el sujeto con el atributo, ¿verdad? En este caso, hermanos y hermanas, las cosas son por Jesús. O sea, Él es el que ideó todo esto, hermanos y hermanas. Él ha estado ahí, no fue que lo hicieron a él primero, no, él estaba ahí. Todo procede del Padre, pero él fue el que lo hizo, por medio de él, hermanos y hermanas, por medio de él. Y esto es algo muy importante, hermanos y hermanas, porque él es Dios. No hay que irse, no hay que aflojar nuestra fe por algunas condiciones, algunas formas de leer de algunas personas. Él es Dios. Por eso, para ir al Padre, tiene que ser por él. Claro, porque Él es el que estuvo ahí, el que dice cómo iban las cosas, porque las cosas son por medio de Él, hermanos y hermanas. Y ya lo que termina dice, y nosotros por medio de Él, y nosotros por medio de Él, hermanos y hermanas. Entonces, este punto es muy importante visualizarlo, porque inclusive ahí también la Reina Valera, la versión 1960, nos hace una referencia, y nos hace una referencia a Proverbios 8 en el versículo 22. Y esto yo creo que también es importante que lo anotemos, porque esto también nos ayuda un montón a entender lo que significa Jesucristo, hermanos y hermanas. Y aquí la referencia nos dice así, voy a leer el 22 y el 23, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, hermanos y hermanas. Esto es muy importante visualizarlo. Muy importante, ¿por qué? Porque, hermanos y hermanas, este pasaje de Proverbios no se está refiriendo directamente al Mesías. Se está refiriendo a la sabiduría. Y además, la Reina Valera le pone un nombre. Le pone de título excelencia y eternidad de la sabiduría, hermanos y hermanas. Así es como lo titula la Reina Valera en todo el capítulo 8 de Proverbios. La sabiduría. Entonces vea qué importante, hermanos y hermanas, porque aquí nos hace entender muchas cosas que está pasando con la iglesia de la Odisea. Claro, hermanos y hermanas, Jesús es sabiduría, la sabiduría de Dios, hermanos y hermanos, por supuesto. O sea, Él es absolutamente sabio, porque Él también es Dios, hermanos y hermanas. Pero vea el tipo, aquí sí se define lo que es sabiduría. Y vea, compárenlo, hermanos y hermanas, si empezamos a leer Proverbios, pero ahora sí, de este capítulo 8, desde el versículo 1, vea cómo habla, que dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios, hermanos y hermanas. Ahí empezamos a entender cuál fue el problema. Claro, la forma en que nosotros utilicemos la sabiduría, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque la sabiduría no simplemente es conocimiento, ni utilizar ese conocimiento. La sabiduría de Dios es algo más que está por encima y tiene que ver con la creación misma del Señor. Con la creación misma del Señor, la sabiduría debe estar dispuesta dentro del plan de Dios, hermanos y hermanas, si no simplemente se vuelve conocimiento. Vea cómo lo enfoca, como le enfoca también Pablo ahí mismo en el capítulo 8, 1 Corintios 8, pero en los versículos 2 y 3, que pone, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ojo, voy a repetirlo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y el 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. De una vez lo deja, hermanos y hermanas, porque ese es el mensaje que Jesucristo nos trajo. Sí, Él vino a cumplir la palabra, pero la palabra tiene un sentido, hermanos, que es conocer a Dios, es sabiduría de Dios, hermanos y hermanas, pero tiene una razón de ser, que es el amor por Dios,
Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. El amor por su obra, hermanos y hermanas. El amor por su obra. Por eso nos puso en el huerto del Edén. Hermanos y hermanas, esto es algo muy importante que no debemos dejar. No se puede detener simplemente o visualizar, que fue el error que cometieron los fariseos, de muchas veces era aprenderse la palabra, conocían, utilizaban la palabra, pero no lo utilizaban bien, porque no había amor en su corazón, no había amor por Dios, solamente la justificación de la palabra para usar en sus cosas que ellos pensaban, hermanos y hermanas. Esto suena a muchas teologías que hay ahora en la prosperidad también, hermanos y hermanas, hay que verlo así, hay que hablarlo así. No es fácil. No es fácil porque muchas veces nosotros cometemos, hasta también en las mismas iglesias, cometemos ese error. Cometemos ese error de muchas veces menospreciar al hermano. No, hermano, si usted está aprendiendo palabra, hay que utilizarla. Porque la fe sin obras no sirve, hermanos y hermanas. Bien, lo hará la palabra. A mí me gusta todavía como termina el versículo anterior a esos en 1 Corintios. Ahí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos y hermanas. Pero el amor edifica. Y esto, hermanos y hermanas, es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre. Siempre que nosotros estemos en la presencia del Señor y en la búsqueda de la excelencia, porque es la búsqueda de Dios, es buscarlo a Él, hermanos y hermanas, por el camino que se llama Jesucristo. Por supuesto que el conocimiento es muy importante, pero un conocimiento sin pensar en aplicarlo para la obra del Señor, hermanos y hermanas, definitivamente nos salimos del camino. Muchas veces inclusive con corrientes que se dispersan y que no necesariamente van a terminar en el camino que nosotros esperamos que es la eternidad. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante tu presencia, Señor. Primero que todo, Señor, pidiendo perdón, Señor, por la forma muchas veces en que nosotros hemos operado como cristianos, Señor. Hoy, Señor Padre bendito, venimos a ti, Señor, clamando a ti, Señor. Clamando a ti para que tú nos ayudes, Señor, a ser cada día mejores personas. Nos ayudes también, Señor, a utilizar todo el conocimiento y todas las cosas que tú nos has dado, todos los dones que tú has puesto en nuestra vida, Señor Padre Santo, que nos ayudes, Señor, para utilizarlos de la mejor manera, para no desperdiciar todo esto que tú nos diste para ayudar también a la iglesia a caminar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, sobre todo en esos tiempos finales, Señor, a poder entender mejor tu palabra, pero también aplicarla de una forma adecuada a la vida nuestra y a la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Chao.